Un cordial saludo para todos, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Señor, te pedimos en este momento que tengas piedad de nuestras vidas y que tengas piedad, Señor, conforme a tus misericordias que son nuevas cada mañana, amado Rey. Conforme a la multitud, Señor, de tus piedades, Señor, borra nuestros pecados. Así lo creemos, que tú perdonaste todos nuestros pecados, Señor, que tú los arrojaste a lo profundo del mar. Por eso te pedimos en este momento que nos laves más y más y más de nuestra maldad, que seas tú limpiando nuestro pecado, Señor. Sabemos que ya lo hiciste en la cruz, tú, Jesucristo, Cordero de Dios, porque tu sangre nos ha limpiado, tu sangre nos ha lavado. Señor, tú quien tienes la potestad de perdonar todos nuestros pecados, ya lo hiciste y solo por gracia. Por eso, Señor, nosotros lo que hacemos es reconocer nuestras rebeliones y esa tristeza, Señor, de que nuestro pecado está siempre delante de nosotros. Yo tengo muy claro, Señor, que es contra ti y solamente contra ti he pecado, y que yo he hecho lo malo delante de tus ojos. Por eso, Señor, clamo a ti, misericordia, misericordia y siempre misericordia. Gracias por tu amor incondicional. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Quiera Cristo que usted y yo en estos tiempos de este virus COVID-19 hayamos replanteado mucho nuestra vida, hayamos tenido un acercamiento profundo con nuestro amado Señor Jesucristo, que hayamos tenido una cercanía con la Biblia bien grande, bien extraordinaria, bien única. Confío en que usted esté leyendo la Biblia todos los días, al menos 1 hora al día. También tengo la confianza en Cristo de que usted esté orando en secreto 1 hora al día. Que usted sea adornando las Escrituras o adornando la doctrina. Porque usted y yo adornamos la doctrina de la gracia cuando vivimos santamente, cuando vivimos de una manera amorosa, tierna, cariñosa. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, porque este es el libro que tú nos mandaste desde casa, a donde todos vamos a regresar. Todos tus escogidos, todos los que tú compraste, Cristo, con tu preciosa sangre. Hola, Iglesia, ¿cómo están? Vamos a ir al libro de Hebreos. Vamos a leer capítulo 10, del versículo 10 en adelante. El tema de hoy se llama lo que el Dios de gracia dice. Y el versículo que quiero que usted y yo nos memoricemos hoy es el versículo 17. Voy a leer solamente el 17 porque quiero que sea el versículo que memoricemos en este momento, por favor. Dice, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es el versículo que quiero que memoricemos. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hebreos 10, 17. Para poder llegar a entender muy bien este versículo, tenemos que empezar a leerlo desde Hebreos 10. Y dice la bendita palabra de Dios. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre.
Observe cómo el escritor de Hebreos dice, en esa voluntad. ¿En cuál voluntad? Bueno, aquí está hablando de la voluntad eterna de Dios Padre. Y es una voluntad soberana del Dios de gracia que partió de manera soberana y con una amorosa iniciativa del Dios Trino para otorgarnos salvación. ¿Salvación a quiénes? A personas viles como nosotros. Y todo lo hizo por gracia. Por eso el cristianismo, yo no me canso de repetirlo, es un asunto de gracia. Y ello fue posible mediante la muerte de Cristo en la cruz. Por eso predicamos a Cristo crucificado, porque es una doctrina muy importante recordarla, aunque sabemos que Cristo resucitó, por supuesto, y está sentado a la diestra de Dios. Pero la doctrina de la muerte de Cristo en la cruz es clave para nuestra vida cristiana. Y esa voluntad, volvamos a leer el verso 10, dice, en esa voluntad, oiga lo que dice la Escritura, somos santificados. Luego, la voluntad soberana del Padre de escogernos desde antes de la fundación del mundo lo hizo para que usted y yo fuéramos santificados. Sigo leyendo. El versículo 11, observe. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Bueno, ¿qué sucedía? Que ustedes se acuerdan que el sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo y día tras día los ritos del santuario continuaban de forma interminable. Y sabemos que corrían chorros de sangre. Sabemos que tales ritos eran inútiles para el perdón eficaz de nuestros pecados. Y además muy agotadores, porque el sacerdote no tenía silla donde sentarse, sino que siempre debía permanecer en pie. Y ahora observe lo que dice el versículo 12. Pero, esta palabra pero es una palabra clave y aparece en muchos versículos de la Biblia. Pero, entonces observe, como por la acción de la sangre del macho cabrío, del rito del sacerdote, eso no era eficaz para el perdón de pecados. Entonces aquí viene la respuesta del Dios de gracia. Dice, pero, versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quién? A los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Los que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, según el puro afecto de su propia y pura voluntad. Lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos es que el sacrificio de Cristo fue único. Verso 12, pero Cristo en la cruz perdonó todos nuestros pecados. Y el verso 14, Cristo con una sola ofrenda. Los sacerdotes tienen que hacer interminables ofrendas todos los años. Cristo no. El sacrificio de Cristo ha terminado para siempre. Por eso Él pudo decir en la cruz, todo
está consumado. Padre, lo que me mandaste hacer, lo hice. Amada iglesia, la muerte de Cristo en la cruz no puede volver a repetirse. Es un acto irrepetible en toda la historia de la creación. Por eso dice la Escritura que el hecho de haberse sentado Cristo significa que su función sacrificial se acabó y que Cristo venció a la muerte, Él resucitó de entre los muertos y está siempre vivo para interceder por su amada iglesia. Todo el tiempo Cristo Jesús está intercediendo por usted y por mí, por nosotros sus escogidos, por su amada iglesia, por aquella que Él compró con su sangre. Entonces es muy interesante que cuando Cristo, óigalo bien, ofreció un único sacrificio, dice la Biblia, se sienta para siempre a la diestra del Padre. Pues Cristo el Señor en la cruz terminó su obra redentora y quita eficazmente el pecado de su pueblo. Y es lo que se conoce que Cristo entra en reposo. Amada iglesia, la razón por la que Cristo no necesita repetir la muerte de cruz es porque ya obtuvo todo lo necesario para nuestra salvación. Ya Cristo en la cruz hizo ya todo lo necesario para nuestra santificación, y todo por gracia mediante la sola fe, justificados mediante la fe. Y el verso 14, repitámoslo de nuevo, por favor. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Miren, hijos de Dios, la conquista de los enemigos de Cristo en el verso 13 dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Repito, la conquista de los enemigos de Cristo no es tan importante como lo que Cristo hizo por su iglesia. ¿Cómo la hizo? Perfecta. Esto sí es algo extraordinario. Sigo leyendo versículos 15. Y nos atestigua, versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Y el verso 17, que ya usted y yo debemos sabérnoslo de memoria, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. En cumplimiento a su bondadoso pacto, el Dios de gracia trata a su iglesia, óigalo bien, en cumplimiento al pacto que Dios ha hecho con nosotros para siempre. Él nos trata, somos su iglesia, somos su amada iglesia, somos su hermosa, permítame esa expresión. Dios nos trata como si nunca hubiésemos cometido el más mínimo de los pecados. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esto es un milagro solo por gracia. El Dios santo, 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 se olvida por completo de todos nuestros delitos, de todos nuestros sucios pecados,
de todas nuestras iniquidades, de todas nuestras transgresiones. Esto es algo que es imposible de comprender. Esto es un milagro asombroso. Este es un milagro maravilloso que fue gracias a la obra de Cristo en la cruz, a la vida perfecta de Cristo en la cruz, que cumplió de manera absoluta y completa toda la ley de Dios. Y entonces, por ese acto de Cristo en la cruz, y por su bendita gracia, todos nuestros pecados, de toda clase, aún los más sucios y depravados, Dios nos ve como si nunca lo hubiéramos cometido. Y tal gracia hace un milagro único y singular a nuestro favor. Es algo tan hermoso. Cristo maravilloso en la cruz anuló todo el acta que nos era contraria. Y Él borra completamente de la memoria de Dios Padre todos nuestros pecados. Borra todas nuestras ofensas de la memoria de Dios Padre. Borra todos nuestros malos pensamientos. Todo, absolutamente todo lo malo. Absolutamente todo lo inmundo. Usted me preguntará, pastor, ¿cómo sucede tal cosa? Solo le puedo responder que es algo imposible de comprender. Nuestro Dios es conocible, pero no comprensible. Tanto, 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 y todo de gracia. Por eso el Evangelio es una buena noticia. Cristo Dios hace por su amada iglesia, por su pueblo, por usted y por mí, por su linaje escogido, por su real sacerdocio, lo que en cierto sentido le es imposible hacer. ¿Qué cosa? Nunca más acordarse de nuestros pecados. Entonces, como dice Hebreos 10:17, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué maravillosa es la gracia de nuestro Dios. Cuán misericordioso es nuestro Padre Celestial. Por eso su palabra dice que cada mañana y todas las mañanas las misericordias de Dios son nuevas. Por eso cada mañana usted y yo debemos levantarnos alegres, llenos de gozo, llenos de paz, llenos de contentamiento, al saber que Dios nunca más se acuerda de mis pecados y transgresiones, y todo por la muerte de Cristo en la cruz. Ese es un amor que usted y yo jamás vamos a poder comprender. La gracia de Dios obra este milagro que excede infinitamente a todos los milagros. Ahora la gente está buscando un Cristo milagrero. Corre tras la persona que dice tener poderes sanadores. Corre por allá porque dicen por televisión que va a haber viernes de milagros. Y la gente no ha entendido nada. No ha entendido que la Biblia habla de la gracia y de que la gracia de Dios obra este milagro. ¿Cuál milagro? El milagro de que Dios nunca más se acordará de mis pecados y transgresiones. Un milagro, repito, que excede infinitamente a todos los demás milagros. Óigalo, que Dios Padre Santo, 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 me vea santo, Dios. Que Dios Santo, puro, inmaculado, me vea puro, me vea irreprensible, que me vea sin mancha,
que me vea tan perfecto como Jesucristo mismo. Ese es un milagro único, singular, un milagro irrepetible que sucedió en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás. Ese es el amor de Jesucristo para con nosotros, iglesia. Un amor incondicional, un amor eterno, un amor ágape, que Él nos ama a pesar de. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Esto ya lo estudiamos hace poco, ¿se acuerdan? Hice una predicación solamente sobre esos dos versículos. Hoy voy a leerlos únicamente. Colosenses capítulo 2, versos 13 y 14. ¿Se acuerdan que la predicación se llama ¿Cómo es el perdón de Dios? Colosenses 2, 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. ¿Se acuerdan que estudiamos? El perdón de Dios es gratuito, el perdón de Dios es ansioso por conceder, el perdón de Dios es generoso y el perdón de Dios es cierto. Eso lo estudiamos hace unas semanas atrás. Ahora, perdonándoos todos los pecados, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Este verbo perdonando es un verbo muy interesante, porque aquí es diferente a las demás palabras que aparecen en la Biblia de perdón. Y el verbo que usa aquí el apóstol Pablo tiene la misma raíz de la palabra gracia, donde da a entender que es un perdón de sola gracia. Es un perdón inmerecido. Recordemos lo que significa la palabra gracia, el término gracia. Gracia es el favor inmerecido de Dios que otorga salvación al culpable. En uno de los tantos libros buenos que tiene el doctor Martin Lloyd-Jones, tal vez es uno de mis escritores favoritos, murió ya hace como unos 40 años, un exégeta extraordinario. Dice Martin Lloyd-Jones: un cristiano no es una persona buena, es un desgraciado vil que ha sido salvado por la gracia de Dios. Eso es muy cierto. La iglesia, la amada de Cristo, puede sentirse feliz, puede sentirse dichosa, puede sentirse muy bienaventurada, puede sentirse llena de gozo, puede tener paz. Usted y yo debemos tener total paz, total contentamiento en saber de que el Dios Santo, Santo, Santo nunca más se acuerda de nuestros pecados y transgresiones. Y usted y yo podemos vivir sin ningún tipo de miedo de que el Dios eterno, la ira venga sobre nosotros, porque por la muerte de Cristo, usted y yo fuimos librados de la ira venidera, de la ira de Dios. Ahora Dios tiene contentamiento en nosotros. Él se complace en nosotros, y todo por la sangre de Cristo. Me encanta saber, y todos los días digo: Señor, gracias. El saber que tú, Dios Santo, 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 nos cuentes entre tus hijos. Que tú nos aceptas y nos ves como justos. Y nos amas como la Virgen más pura. Qué buena noticia, Señor, saber que tú tienes contentamiento en nosotros, como si estuviésemos perfectamente santos y como si fuéramos completamente santos todos los días de nuestra vida,
cuando si fuéramos absolutamente sanos en todas las áreas de nuestra vida. Esa es la más grande noticia que puede haber. Eso es gracia sobre gracia. Por eso la gracia de Cristo no solo triunfa, sino que siempre reina. El Salmo 149, versículo 4. Salmo 149, versículo 4. Dice la palabra de Dios: porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Jehová tiene contentamiento en su iglesia. Porque Jehová tiene contentamiento en usted. ¿Por qué? Porque usted y yo ya fuimos lavados con la sangre del Cordero. Usted y yo fuimos adquiridos a un precio enorme. Miren, tan sucios son nuestros pecados que solamente la sangre de Cristo podía limpiarlo. No había otra forma, no había otro medio, solo la sangre poderosa de Cristo. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, que hermoseará a los humildes con la salvación. Tan bonito, ¿no? Amada iglesia, si Cristo se complace en su iglesia, corresponde a la iglesia deleitarse en Cristo. Si Cristo se complace en usted, a usted le corresponde deleitarse en Cristo. Si Cristo se complace en su vida, le corresponde a su vida someterse a la Escritura y obedecer la Escritura en gratitud por esa salvación inmerecida y tan enorme. ¡Qué benevolencia! La del Dios Santo, Santo, salvarnos y complacerse en nosotros. ¿Y por qué digo qué benevolencia? Porque es que no hay nada bueno en nosotros. Nada. Somos depravación total. Ni en nuestro carácter hay nada bueno, ni en nuestras acciones hay nada bueno, ni en nuestros pensamientos hay nada bueno. Nada en nosotros que pudiera complacer a nuestro Dios Santo, Santo y Santo. Pero la sangre de Cristo hace posible que Dios se complazca en nosotros. Pero la sangre de Cristo hace posible que Dios se complazca en su vida, que Dios se complazca en mi vida. Alabado sea el nombre de Dios. ¡Qué amor tan incondicional! Y es un amor eterno que no cambia. Dios es amor, Dios es inmutable. Por lo tanto, el amor de Dios para usted y para conmigo también es inmutable. Por eso dice el salmista: hermoseará a los humildes con la salvación. Porque es que la humildad es la única, permíteme esa expresión, y la más clara evidencia de que usted ha sido escogido. Una evidencia de que hayamos sido escogidos es que seamos mansos y humildes de corazón. Es que estemos llenos de mansedumbre. Que cuando hablen mal de nosotros, vamos a callar. Es mejor ser yo calumniado que yo ser el autor de la calumnia. Es mejor yo ser traicionado que ser el autor de la traición. Es mejor que hablen mal de mí que yo hablar mal de los demás. Vamos a ser mansos, por favor. Porque el humilde se lamenta de su deformidad, mas la sangre de Cristo lo embellece con la hermosura más selecta. Eso hace la sangre de Cristo. Nos hace hermosos, tan hermosos que Dios Padre se deleita en nosotros.
Hebreos 10:17. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y como dice, recordemos el Salmo 149:4, la segunda parte: hermoseará a los humildes con la salvación. Recuerden que nuestro majestuoso Dios tiene dos tronos, uno en el más alto de los cielos y otro en el más humilde de los corazones. El libro de Isaías dice: el Señor, yo habito en un corazón contrito y humillado, yo habito en un corazón manso y humilde. Dios resiste al soberbio, Dios mira de lejos al orgulloso. El que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Me gusta saber lo que la palabra me enseña. Que como iglesia de Cristo, como parte del cuerpo de Cristo, usted y yo somos portadores de la hermosura de la santidad. ¿Qué es lo que dice? Salmo 149:4. Hermoseará a los humildes con la salvación. Esta es una de las noticias más lindas que puede haber. Que Dios Padre nos ve perfectos en Cristo. Que hasta nos pone, oye, nos ve tan perfectos en Cristo. Se deleita y se complace tanto en nosotros que Él nos pone en posición de confianza al darnos todas sus bendiciones y al darnos bienes materiales para que lo administremos a nuestro antojo, permíteme esa expresión. Y no solo eso, sino que Dios Santo nos hace guardianes de su honra y nos permite hablar de su Hijo y nos nombra, esto sí que me impacta, y nos nombra embajadores de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 20. A mí esto se me hace un título. Hoy en la política, ¿cuántos lagartos no van y pagan prebendas y cosas para que el presidente los nombre embajador en cualquier parte del mundo? Pero eso es nada en comparación como el Dios de gracia nos honra a nosotros y nos permite hablar de su Hijo Jesucristo y nos nombra sus embajadores, nos nombra embajadores de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Yo le pregunto, ¿usted vive como un embajador de Cristo? ¿Un embajador cómo es? ¿Es una persona sobria? ¿Es una persona decente? ¿Es una persona que representa a un país? Usted y yo representamos la ciudadanía celestial. Estamos representando nada menos que a Dios Padre, porque somos embajadores en nombre de Cristo. Y un embajador deja en alto la ciudad eterna. El Dios de gracia nos ha honrado al punto para representar su majestuoso nombre. Por eso mucho cuidado con lo que usted habla, mucho cuidado con sus actitudes. Y la Biblia dice, reconciliaos con Dios. Reconcíliese, por favor. Y esté predicando todo el tiempo la reconciliación. Parejas, reconcíliense. Padres, hijos, reconcíliense. Hermanos en la fe, reconcíliense. Usted reconcíliese con la Biblia, por favor. Reconcíliese con la oración en secreto. Reconcíliese con apartar un tiempo a solas para disfrutar la Escritura, para deleitarse con ella, para disfrutarla.
reconcíliese, por favor, reconcíliese con Dios. Esto es algo maravilloso. Usted y yo representamos a Jesucristo mismo en persona. Tanto amor nos tiene el Señor Jesucristo. Tanta confianza ha depositado en nosotros. Y todo por gracia. Yo quiero que entienda esto. Dios eterno no solamente nos ha regalado sus joyas reales. No solamente nos ha regalado su evangelio eterno. Pero ¿saben qué es lo triste? Es que lo malinterpretamos y lo mal usamos para nuestro propio bienestar egoísta y narcisista. Porque nosotros, vaya, cómo amamos la gloria de los hombres, cómo nos amamos más a nosotros mismos que a Jesucristo mismo en persona, quien hizo todo por nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 13. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 13. Dice la palabra del Señor: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Si fuéramos infieles, Cristo permanece fiel. Cristo no puede negarse a sí mismo. ¿Qué enseña este pasaje de la Escritura? Que frente a la continua infidelidad nuestra está la continua fidelidad de Cristo. Frente al continuo menosprecio de nosotros por la palabra de Cristo está el continuo aprecio de Cristo por su iglesia. Por el continuo poco amor que le tenemos al Dios eterno está el continuo amor eterno de Cristo para con nosotros. Del 100%, hay un 100% de posibilidad que usted y yo seamos infieles, pero no hay ninguna posibilidad de que Cristo sea infiel. ¿Y por qué Cristo no puede ser infiel? Sencillo, porque Él no puede negarse a sí mismo. Es un atributo de Dios, su fidelidad. Negarse a sí mismo, Jesucristo, equivaldría a destruirse a sí mismo. Por eso Jesús dijo: yo soy el que soy. Porque el yo soy nunca puede dejar de ser. Si Él dijo: yo soy el eterno, yo soy el fiel, es porque siempre lo será, inmutable. Y una vez salvo, salvo por toda la eternidad. Una vez hijos, hijos para siempre. Si Dios me salvó desde antes de la fundación del mundo, Dios no cambia de parecer y yo no voy a perder la salvación. Porque si el salvo perdiera la salvación, querría decir algo terrible, que el pecado derrota la gracia y a la gracia no la derrota nada ni nadie. La gracia siempre triunfa, la gracia siempre reina. Y la salvación es todo de gracia. Y la salvación es solo por gracia. A mí me encanta saber que Jesucristo mismo, quien vivió una vida perfecta, Jesucristo hombre, vivió una vida perfecta en la tierra. Ni un solo mal pensamiento. Jamás cometió el más mínimo pecado. Cuando lo maldecían, Él devolvía bendición. Manso, príncipe de paz, humilde, tierno, respetuoso.
Me llena de tanto gozo saber que Jesucristo mismo nos tiene por dignos. ¡Wow! Y nos da un ministerio y nos da el altísimo privilegio de pertenecer a algún ministerio de la iglesia. Él no tiene por dignos de pertenecer al ministerio de alabanza, o pertenecer al ministerio de servidores, o pertenecer al ministerio de intercesión, o pertenecer al ministerio de niños, o pertenecer al ministerio de restauración, o pertenecer al ministerio de hombres, o pertenecer al ministerio de mujeres. Nos tiene por dignos. Esa es la más grande noticia. Es un milagro de milagros. Él nos invita a su casa, a la casa de Dios, el primer día de la semana, de cada semana. Y nos invita para que le adoremos, nos invita para que nos sentemos con Él y conversemos con Él cara a cara. Nos invita para que cantemos alabanzas con Él, nos invita para que escuchemos su bendita palabra, su palabra que es viva y eficaz. Porque Él desea tener comunión con nosotros. Porque Él, óigalo, porque Él, Cristo el Señor, Cristo verdadero Dios, nos considera dignos de ellos, y todo por gracia. A mí eso sí que me asombra, iglesia. Por eso, ser parte del mismísimo cuerpo de Cristo es la prueba más alta y especial de que Dios no se acuerda para nada. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Filipenses 1:27 dice la hermosa palabra de Dios. Filipenses capítulo 1, verso 27. Miren lo que le escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. En unos 15 días, 3 semanas, vamos a estar estudiando Filipenses, una carta hermosa. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¡Wow! Dice Carlos Spurgeon que el sermón principal de su vida lo predique su conducta. Asegúrese de que su ejemplo no contradiga su doctrina. No desmienta con su vida lo que predica con su lengua, dice Baxter. Nosotros, los seres humanos, aún los convertidos, cuando perdonamos a un enemigo, somos muy lentos para volver a confiar en él. Y nos parece que volver a confiar en tal persona sería una gran imprudencia. Por eso usted y yo tenemos una lucha permanente, todo el tiempo, una lucha permanente contra el pecado. Pero déjeme decirle que la más bella motivación de luchar contra el pecado es el hecho de saber que el Dios eterno, que el Dios santo, 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 que dice Hebreos 10:17, y añade, ¿qué cosa? Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esa es la mayor motivación para que usted y yo luchemos contra ese pecado diario, por ese pecado que tanto nos gusta. Por eso, ahora que estamos en Cristo y que sabemos esta realidad, que Dios ya no se acuerda de mis pecados, que Dios ya no se acuerda de mis transgresiones, entonces voy a esforzarme todas mis fuerzas, toda mi alma, toda mi voluntad, toda mi mente, todo mi espíritu, todas mis fuerzas, las voy a usar para andar en santidad y andar como es digno del Evangelio de Cristo. Una errada doctrina, es decir, bueno, como el Señor ya nunca más se acuerda de mis pecados y transgresiones, entonces voy a seguir pecando. Perdóneme, pero ello es una burla contra Dios y su Evangelio. Proverbio 28:13 dice, Proverbio 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa
y si aparta, alcanzará misericordia. No trate de esconder sus pecados, por favor. Porque si usted y yo tratamos de esconder nuestros pecados, eso solamente va a traer más desgracia a nuestra vida. Y eso va a traer maldición a nuestra vida. Por eso tratar de anestesiar nuestra alma con los deleites del mundo es la más grande imbecilidad. Saber que todos nuestros pecados han sido perdonados, ello me lleva a disfrutar con verdadera alegría la vida cristiana. Y que si la aflicción que el Señor permite que llegue a mi vida es para mi santidad, bienvenida sea. Romanos capítulo 2, versículo 3 a 5, dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 2, verso 3 al 5. Dice el Dios de gracia: ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que la gracia, cuando está en el corazón del escogido, hace que él aprecie al máximo la riqueza de la benignidad de Dios. Hace que el escogido aprecie al máximo la paciencia y la longanimidad del Dios de gracia. ¿Por qué? Porque él no ignora la gracia de Cristo. Y él sabe que la gracia de Cristo lo que hace es que cada mañana lo guía al arrepentimiento. Sin duda alguna, cada mañana usted y yo debemos postrarnos delante del Señor y arrepentirnos de tanto pecado que hemos cometido durante todo el tiempo. Nosotros los cristianos debemos hacer con nuestro pecado exactamente lo que Dios ha hecho con él. Olvidémonos de pecar, por favor. Olvidémonos de nuestros pecados. Yo le suplico, nunca se acuerde de ese pecado que cometió hace 5 años y que le encantó, entre comillas, y que le fascinó, entre comillas, porque sabemos que el pecado todo lo daña. Nunca más se acuerde de sus pecados, y lo que es más, nunca más se acuerde de cómo pecar. No ahorre para pecar, por favor. Más bien, acuérdese de la santidad y acuérdese de cómo ser santo. Por eso, frente al espectáculo de los paganos, usted y yo no tenemos motivos para gloriarnos de nada, pues todo es de gracia. Porque usted y yo tenemos la tendencia a mirar con sumo menosprecio a los paganos, y lo que es más, los creemos incapaces de ser salvos, sin recordar que usted y yo éramos igualmente depravados que ellos. La diferencia entre el salvo y no salvo es solamente la gracia. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo en Romanos 2, del 3 al 5 es: cuidémonos de no cometer los mismos pecados que tanto condenamos en los paganos. Cuidémonos, por favor, de ello. De cometer en secreto nosotros los pecados que los paganos hacen en público. Y en público, ¿qué hacemos nosotros? Los juzgamos y los señalamos. Recuerden que esto del cristianismo es una relación muy personal entre el Señor y yo. Estar en Cristo no es un asunto de saber mucha doctrina, no es un asunto de títulos académicos, no es un
asunto de tener títulos de teología solamente, ni de realizar pomposas ceremonias. Es un asunto de hechos, es un asunto de ser, es un asunto de realidades. Y que todo lo que hagamos, la motivación sea que el nombre de Dios sea glorificado. Voy a decir lo siguiente: predicar contra el pecado no sirve de expiación por mis pecados. Yo puedo predicar mucho contra el pecado y al mismo tiempo ser un terrible pecador en secreto. Lo que la Biblia me enseña es que debo predicar contra el pecado para yo darme cuenta de lo pecador que soy y que todo el tiempo el Evangelio de Cristo me guíe al arrepentimiento sincero y de corazón honesto. La inmensa riqueza de la gracia divina debe llevarnos al arrepentimiento diario y buscar la santidad por encima de todo. Miqueas capítulo 7, verso 19. Miqueas queda después de Oseas, de Joel. A veces se nos pierde Miqueas porque como es un profeta menor, queda después de Jonás, antes de Malaquías, antes de Zacarías. Bien, Miqueas capítulo 7, verso 19, dice la bendita palabra de Dios: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Gracias, Señor. El hecho de que Dios Santo, Santo, Santo nunca más se acordará de mis pecados me hace más responsable para clamar a Dios Espíritu Santo y que me muestre esos pecados que no conozco para arrepentirme de ellos. Por favor, eche a lo profundo del mar ese pecado que usted tanto ama y que tanto consiente. Por eso Job, capítulo 13, verso 23. Por eso el libro de Job dice algo hermoso. Job 13, 23. Dice así: ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. No se esfuerce por burlarse de Dios. Jamás podrá hacerlo. Dios no puede ser burlado. Nunca diga, voy a pecar en secreto, pues sé que Dios nunca más se acordará de ese pecado. Mucho cuidado. Y terminamos con Tito 2:14 y un salmo y ahí terminamos. Tito capítulo 2 versículo 14. La palabra es muy linda, amada iglesia. La palabra es lo más hermoso que hay. Recuérdales Tito 2:14. Leámoslo desde el 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Hemos de ser celosos por buenas obras. Hemos de ser celosos por vivir en santidad por encima de todo, más que cualquier otra cosa. Obras que glorifiquen a Dios Padre. Y termino con el Salmo 32, en la última cita. Salmo 32, en la última cita. Versículos de 1 al 5. Gracias, Señor. ¿Cuál es el versículo que nos memorizamos hoy? Hebreos 10, 17. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Salmo 32,
del 1 al 5, dice la bendita palabra de Dios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado, feliz, feliz aquella persona cuya transgresión ha sido perdonada. Dichosa, feliz aquella persona a quien Jehová no inculpa de iniquidad. Esto se conoce como la bienaventuranza del arrepentimiento. Y aquí el rey David muestra que la verdadera felicidad no está en la Trinidad del mundo. ¿Cuál es la Trinidad del mundo? Plata, poder y placer. No. La verdadera felicidad, la más grande alegría, es que nuestros pecados han sido perdonados y que Dios diga de usted y de mí: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por eso aquí David está inmensamente feliz de experimentar el perdón total del Señor a su pecado. David, ¿se acuerdan lo que pecó? Y como escogido, él había sido de piedra de tropiezo para otros. Y es muy cuidadoso en levantarlos con un real arrepentimiento, así como lo fue perjudicial con su pecado. ¿Qué es lo que enseña esto? El cristiano, con su verdadero arrepentimiento, enseña a los pecadores a que se arrepientan, mientras que el religioso enseña a los pecadores que sigan pecando y solo les importe el dinero. Feliz, 3 veces feliz, la persona que puede edificar tanto como ha derribado. Señor, gracias por tu palabra. Qué noticia más maravillosa. Por la sangre de Cristo, tú nos ves, Dios Padre Celestial. Dios Santo, 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 como si fuéramos completamente santos. Tú nos ves a través de Cristo, nos ves puros, sin mancha, irreprensibles. Nos ves como esa Virgen pura que va a ser desposada con Cristo en las bodas del Cordero. Recuérdelo, vívalo y busque la santidad por encima de todo. ¿Por qué? Porque Dios nunca más se acuerda de nuestros pecados y transgresiones. Dios es bueno. Viva santamente, a tiempo y a fuera de tiempo, una vida de santidad, y viva como es digno del Evangelio de Cristo.